tú estás frente a una situación estructural. Esto no es un problema de liquidez, no se va a resolver con los 200 millones de dólares que la gestora le ha depositado al Banco Central, no se resuelve con 600 millones de dólares que podrían venir de los préstamos internacionales. Bueno, ¿y cómo se resuelve, Gonzalo? Partiendo de una cosa muy básica, cortando el gasto público. Hemos superado en un 158% la meta que nos habíamos trazado. Hemos logrado colocar bonos por más de 258 millones de dólares. Estos 250 millones de dólares los hemos invertido de la siguiente manera. 200 millones de dólares en bonos en dólares del Banco Central de Bolivia. ¿Sabes cómo el gobierno logró recaudar 200 millones de dólares extras con los bonos del Banco Central? Estos bonos fueron creados con el objetivo de aumentar la credibilidad del gobierno, fortalecer las reservas internacionales netas y recabar 100 millones de dólares en efectivo, tanto del pueblo boliviano, que tiene aproximadamente 10.000 millones de dólares bajo sus colchones, como de los inversionistas extranjeros. Pero con la noticia que salió a la luz estos días, la cual menciona que la gestora invirtió 450 millones de dólares en los bonos del Banco Central, lo único que hicieron fue destrozar aún más la poca credibilidad que tenían. Además de que esta noticia solo ayudó a crear más incertidumbre y enojo en la población, ya que nuestros gobernantes nos ven la cara de tontos al pensar que somos tan ingenuos como para seguir creyendo en su discurso de crecimiento y estabilidad económica. Y también causó preocupación entre todos los ahorristas, entre todos los trabajadores bolivianos que aportan para su vejez. Al finalizar este video tendrás un poco más claro cómo la gestora obtuvo 250 millones de dólares, cuánto y cómo invirtió en los bonos del Banco Central, en qué otro activo financiero invirtió parte de ese dinero y cómo es que la gestora logró invertir otros 250 millones de dólares extras en más bonos del Tesoro boliviano. En toda esta artimaña contable intervienen tres actores: el Banco Central y el gobierno, la gestora pública y la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros. Son tres instituciones públicas supuestamente independientes, pero que en la práctica son serviles al gobierno. Son un nido de militantes políticos listos para alzar la mano o movilizarse cuando el Estado así lo requiera. Y además, que al ocupar instituciones tan importantes como la gestora o el Banco Central, el gobierno tiene vía libre para poder saquear a estas cuando así lo vea conveniente. Son estos motivos por los cuales el gobierno está tan interesado en copar todas las instituciones públicas del país. Para finales de mayo del 2024, el Banco Central apenas había logrado recaudar alrededor de 60 millones de dólares, lo que significó un total fracaso, ya que además de tener una meta mediocre de recaudación, veían a la misma como muy lejana. Y para solucionar este problema, el gobierno inventó una movida contable simple, que básicamente consistió en obligar a la gestora pública a comprar estos bonos, por un valor total de 200 millones de dólares. Esto para continuar con su propaganda política de credibilidad y estabilidad económica, para seguir su política socialista de gasto público y también para hacer frente a las obligaciones financieras que ya se aproximan. Recordemos que hasta finales de abril del 2024, el gobierno había pagado por servicio de la deuda unos 580 millones de dólares, pero para los siguientes meses tienen programados otros 900 millones de dólares. ¿Pero cómo consiguió la gestora esos 250 millones de dólares? Para poder responder a esto, primero debemos conocer el concepto de reporto. Reporto es un contrato de compra y venta de títulos valor en el corto plazo, con una obligación de recompra por parte del vendedor hacia el comprador. En este tipo de operaciones se fijan con anterioridad los plazos y los precios de recompra. Ahora debemos retroceder hasta el año 2012, año en la que el gobierno empezó a emitir bonos soberanos por un valor total de 2.000 millones de dólares, y de los cuales la gestora adquirió el 40%, es decir, que compró bonos por un valor de 800 millones de dólares. Dichos bonos hoy se categorizan como bonos basura, esto por todos los problemas económicos, sociales y políticos del país. Y esto hace que su precio en el mercado oscile entre un 50 y un 75% de su valor original.
Vale decir que si la gestora hoy vendiera esos bonos, todos los ahorristas habrían perdido entre 400 y 200 millones de dólares. Y estos datos son muy importantes conocerlos, ya que la gestora dejó estos mismos bonos en una operación de reporto ante alguna entidad financiera o prestamista internacional, para así poder obtener esos 250 millones de dólares en efectivo. Entonces, ¿cómo utilizó todo este dinero la gestora pública? Este apéndice del gobierno, para tratar de salvar la credibilidad del Banco Central, lo que hizo fue realizar el traslado físico de 200 millones de dólares al país para poder invertirlos en los bonos del Banco Central, porque recordemos que esos bonos solo podían comprarse con dólares en efectivo. Y los restantes 50 millones lo utilizó para poder comprar bonos en la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos. Pero esto también lo hizo con fines de propaganda política, para poder mencionar que la gestora diversifica sus inversiones y que también el Banco Central ofrece buenos rendimientos. Pero lo que no te dice es el riesgo de invertir en el Banco Central de Bolivia o en la Reserva Federal de los Estados Unidos. Es una vergüenza lo que nuestros gobernantes hacen con la población. Este tipo de artimañas contables es de personas deshonestas intelectual y moralmente, o de personas incapaces, personas que con dificultad pueden realizar operaciones de aritmética básica, porque solo así se explicaría que salgan a dar declaraciones de estabilidad económica en todos los medios de comunicación. Da hasta vergüenza y enojo escuchar hablar a muchos funcionarios públicos. Es de un cinismo total que nuestros gobernantes, en medio de una crisis económica, piensen en aumentar el gasto público o de incrementarse los sueldos, y todo esto ocurre mientras el 85% de la población activa trabaja de manera informal y lucha el día a día para llevar el pan a sus hogares. Pero la pregunta acá es, ¿quién fue la entidad que le prestó el dinero a la gestora? ¿A qué tasas de interés y con qué plazos se hizo el negocio? ¿Y qué cantidad de bonos dejó la gestora de garantía? Pero a todo esto, ¿cómo la gestora consiguió traspasar las trabas jurídicas diseñadas para salvaguardar el ahorro de los jubilados bolivianos? Esto no fue problema, ya que el Estado obligó a otra entidad pública a modificar las reglas de juego. Y es acá donde entra la APS, quien mediante la resolución administrativa 523/2024 permitió a la gestora realizar estas inversiones enormes de dinero. Como dicen, todo quedó entre familia. Y no es posible que un puñado pequeño de personas decidan el futuro de decenas de miles de trabajadores bolivianos que aportaron sus ahorros para así poder tener una vejez digna. No es posible que el presidente del Banco Central y el gerente de la gestora nos vean la cara de tontos como para anunciar que en una semana se recaudó 3 veces más de lo que se recaudó en casi 4 meses. O que la inversión en los bonos del Banco Central son la mejor opción. Pero obviamente ellos son solo peones mandados a quemarse ante la opinión pública, peones con sueldos cuantiosos que no les importa dañar a la población siempre y cuando la de ellos no se toque. Pero esto no termina acá. Para tratar de compensar este enorme riesgo y gasto que hizo la gestora, el Banco Central emitió unos bonos especialmente para ellos, bonos con las siguientes características. Son títulos valor que ascienden a 1.700 millones de bolivianos, equivalentes a 250 millones de dólares. Cuentan con una tasa del 12,8% anual y además cuentan con mantenimiento de valor. Esto significa que se minimiza al máximo las pérdidas para la gestora pública y estas las absorbe el Estado. Pérdidas como por ejemplo en el tipo de cambio, que terminaremos pagando todos los bolivianos, ya sean con más impuestos, contrayendo más deuda pública, y recuerda que la deuda son impuestos futuros, o con impresión monetaria. Todas estas políticas de financiamiento lo único que hacen es conducirnos a un proceso inflacionario más rápidamente. Además, en esta otra operación también se evidencia que ni los mismos amigos del gobierno creen en ya que estos pidieron condiciones inmejorables para hacer la inversión, condiciones que si el gobierno hubiese dado a la población, estoy más que seguro habría logrado recaudar esos 100 millones de dólares sin mayores problemas. Pero esto ya todos lo veíamos venir, y es por eso que los estados socialistas están siempre tan interesados en acaparar todas las instituciones públicas de un país, para que cuando sea necesario utilicen su tremendo aparato represor para hacer y deshacer las reglas a su gusto.
Y quiero terminar el video con algunos datos para que todos sepamos el camino que nos espera si no le ponemos un alto a este barato socialismo del siglo XXI, donde los únicos que se benefician son los empresarios amigos del gobierno, la nueva clase política o casta, como las llama el presidente argentino, y algunos periodistas que de alguna u otra manera viven del gobierno. Me quedo pensando en lo que dijo Marianela, el costo social que las medidas de Milei van a imponer. A ver, dice 4,2 este mes de mayo la inflación, pero el acumulativo va a ser más del 200%. Termino con esto porque a la señora periodista también tengo que aclararle algo. Usted dice que la inflación mensual del 4,2% te va a dar un 200% anualizado. No te da 200%, te da 140%. Pero lo más importante acá es que venía de 25% y te daba 7.500% anual. Es decir, bajar de 7.500% anual a 140% anual es un esfuerzo impresionante y eso va en favor de la mayoría. ¿Sabías que en el año 2014 teníamos reservas internacionales en divisas de más de 13.200 millones de dólares? Y que para finales del año 2023 esta cifra llegó apenas a los 140 millones de dólares. Esto significa que el gobierno perdió en su modelo económico el 99% de nuestros ahorros en una década. Además, ¿sabías que la deuda pública hoy alcanza los 32.000 millones de dólares? Esta deuda representa el 70% del PIB y el gobierno lo único que hace es tratar de parchar el problema con más deuda en vez de atacar el origen y no los síntomas. ¿Conocías la deuda del Banco Central? ¿Sabías que 3.000 millones de dólares provienen del encaje legal? Dinero de todos los ahorristas bolivianos, y por el cual en este momento existe un cepo en Bolivia. Además, recientemente se incrementó la deuda en 500 millones de dólares, esto con los bonos BCB en dólares y los bonos a la gestora pública. Y arrastran también la deuda de los bonos soberanos por un total de 2.000 millones de dólares. Este camino ya lo pasaron países como Argentina, Venezuela y Bolivia en el 82, y se necesitaron reformas de shock extremas para salvar al país. Discutimos profundamente si podía ser shock o gradual y nos dimos cuenta que tenía que ser shock. Estamos a una gestión de volver a esa época, porque cuando el dinero de la reserva se agota, el siguiente paso es endeudar al país lo más que se pueda, como se está haciendo ahora. Una vez que el dinero de la deuda se agote, el siguiente paso es la impresión monetaria, y esto sí es el fin. Un 21.060 será inevitable. Para terminar con el video te dejo solo un dato más. El año pasado, el gobierno imprimió moneda por un total del 18% del PIB y solo se creció en un 3%. Acá tenemos un 15% de desfase, que cuando la bomba estalle, toda esta emisión inorgánica se traducirá en inflación. Y este dato es solo de un año. Imagina lo que ocurrió en esta década de déficit fiscal. Ahora, si te gustó el video, no olvides darle al botón de like, compartir este video con más personas para que así todos conozcamos la realidad económica del país, suscribirte al canal y darle a la campanita para que sepas cuando subimos nuevos videos. También de esta manera me dejas saber que te interesa este tipo de contenido. Gracias por el apoyo y hasta la próxima.